Buenas noches con todos. Quien les habla es el médico residente de la especialidad de traumatología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Mi nombre es Jaime Saúl Espinosa Ramírez y en esta oportunidad voy a hablarles de un tema muy importante y muy frecuente que he podido ver en la emergencia de mi hospital, que es la fractura de cadera. Para ello, es importante, en primer lugar, ubicarnos en la región anatómica es donde sucede este fenómeno, que es la región de la cadera. Entonces debemos saber que esta articulación coxofemoral, que es el nombre de la cadera, va a estar formada por la región cotiloidea o región del acetábulo y la cabeza y el cuello femoral, formando estas una articulación de tipo enartrosis, cuya estabilidad está determinada por la configuración ósea y los ligamentos circundantes que rodean a esta articulación, así como la congruencia de la cabeza femoral dentro del acetábulo. Es por ello que el acetábulo va a recubrir el 40% de la cabeza femoral. ¿Pero qué es el acetábulo? El acetábulo es un hueso conformado por la confluencia de tres: el hueso isquion, el ilion y el pubis, en un cartílago denominado cartílago trirradiado. Además, dentro de esta región se va a contar con una formación de fibrocartílago denominado labrum, que por su efecto de rodete sobre el acetábulo va a aumentar la estabilidad de esta articulación. Y hablando a más detalle de la anatomía de esta articulación coxofemoral, hay que repetir que es una articulación de tipo enartrosis, que quiere decir que es una articulación móvil, y por ende tiene movilidad en los tres ejes. Esta cabeza femoral va a estar orientada oblicuamente hacia arriba, hacia adentro y adelante del cótilo o región acetabular. Tiene unos 20 a 25 milímetros de radio y está recubierta por cartílago hialino, que se va adelgazando hacia la periferia hasta estar ausente en la zona de la fobia. ¿Dónde se encuentra esta fobia? En el cuadrante póstero inferior de la cabeza femoral, donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Por otro lado, el cuello femoral va a medir aproximadamente 4 centímetros y se une a la cabeza por el ángulo cérvico-diafisario de aproximadamente 125 grados y unos 15 grados hacia adelante o en anteversión. La zona de mayor contacto con la cabeza femoral, cuando el paciente o cuando la persona está parada, es la porción antero-superior del cótilo o acetábulo, y en la porción superomedial cuando el paciente o cuando la persona se encuentra en sedestación o en posición sentada. La máxima superficie de la cabeza femoral que está en contacto es el 65 a 75%. 48% de este contacto es en la parte superior del acetábulo, 28% en la parte anterior y 24% en la parte posterior. El acetábulo, como ya lo mencioné anteriormente, está cubierto por el rodete o labrum, que es un fibrocartílago que le da mayor profundidad a esta zona. Por otro lado, el trocánter mayor es una prominencia ósea que se lo vamos a palpar 12 a 14 centímetros debajo de la cresta ilíaca. Y se va a continuar con la línea intertrocantérica, la que va a dar la inserción para la cápsula articular. Como podemos identificar en las dos imágenes que tenemos, tanto en el lado derecho, que es una vista anterior, y en el lado izquierdo, que es una vista posterior, vamos a identificar la cabeza, el cuello,
la línea intertrocantérica, por ende en la parte superior el trocánter mayor, en la parte inferior el trocánter menor, en la vista posterior de igual manera vamos a tener la línea intertrocantérica, pero además debemos conocer la irrigación de la cabeza femoral. Y es importante saber que esta cabeza femoral va a estar irrigada por 7 arterias, 6 de las cuales son las arterias retinaculares, también llamadas subsinoviales, que son ramas de la arteria circunfleja femoral. Estas arterias van a brindar el 85% de la irrigación de la cabeza femoral. El 15% restante va a estar dado por la otra rama, que es la arteria de la cabeza femoral, rama de la arteria obturatriz. Ya hablando de epidemiología de las fracturas de cadera, es importante saber que a nivel mundial, ya hace 3 décadas atrás, en 1990, se hablaba de 1.6 millones de fracturas de cadera por año. Por ende, la Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la población estándar mundial de Inglaterra, Gales, donde la incidencia de fracturas en fémur y de cadera fue de 37.2 por 10.000 personas al año. Se estima que en Estados Unidos cada año ocurren 250.000 fracturas de cadera. 80% de estas en individuos adultos mayores. Estamos hablando mayores de 60 años. Particularmente en mujeres posmenopáusicas se van a presentar este tipo de fracturas. Acercándonos un poco más a nuestra realidad, en Chile, las fracturas de cadera, se observó una incidencia de 2.8 por 10.000 personas por año, sobre todo en mujeres, y en un 1.8 por 10.000 personas en los hombres. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de este tipo de fracturas? El mecanismo de lesión básico o común en personas adultas mayores, como vemos en el gráfico de la derecha, es una caída a nivel sobre el trocánter mayor o sobre la cadera del lado afectado, con un componente rotacional. Eso es en adultos mayores. En personas jóvenes, generalmente está dado por accidentes de alta energía, dígase accidentes de tránsito, de automóvil o motocicleta, o caídas de altura. ¿Hay factores de riesgo para este tipo de fracturas? Sí hay factores de riesgo. Algunos estudios han identificado, por ejemplo, caídas previas como factor de riesgo, personas con sedentarismo, personas con bajo peso, personas con tabaquismo, con síndrome de Cushing, con hipertiroidismo, con diabetes, con depresión, con Parkinson, como personas con factores de riesgo para desarrollar o para ser susceptibles de una fractura de cadera, ya sea con una caída a nivel o, bueno, cuando son ya accidentes de mayor energía, así pues cualquier persona podría estar susceptible, ¿no? Y el cuadro clínico que se presenta con mayor frecuencia, vamos a tener un dolor agudo, acortamiento del miembro afectado, rotación externa y limitación funcional. El cuadro típico que te llega a la emergencia o que nos llega a la emergencia nosotros como especialistas en el área de traumatología es un paciente adulto mayor a 60 años, generalmente con más frecuencia mujeres, como ya vimos que reportan las estadísticas, que refiere una caída a nivel, que quiere decir que la paciente o la persona estaba caminando, se resbaló y cayó de su propia altura, con todo el peso de su cuerpo sobre el lado afectado, dígase cadera derecha, cadera izquierda.
Posterior a ello va a presentar dolor agudo e intenso que le va a imposibilitar ponerse de pie. Y al momento que se va a encontrar o se acomoda el paciente sentado o acostado, vamos a ver un acortamiento de la extremidad afectada, una rotación externa marcada y limitación funcional. Con el transcurso de las horas vamos a ver la presencia de equimosis, una equimosis marcada con aumento de volumen también, por supuesto, como se puede ver en las dos imágenes que tenemos en el lado derecho. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para diagnosticar una fractura de cadera? Es pedir imágenes, ¿verdad? ¿Qué imágenes? Lo más común, lo que todos podemos tener al alcance, una radiografía de cadera. Generalmente lo recomendamos que se pida de la cadera afectada y de la pelvis en general, para poder comparar los dos lados contralaterales. En el lado izquierdo vamos a ver una radiografía de cadera normal. Vemos los bordes del área cortical íntegros, no hay deformidades, no hay espacios, no hay solución de continuidad ósea. En el lado derecho vemos justamente la imagen de una fractura de cadera intertrocantérica desplazada. Una vez identificado esto, el paciente se queda en hospitalización, por supuesto, se clasifica el tipo de fractura y para eso tenemos lo siguiente, la clasificación de las fracturas de cadera. Lo más común de las fracturas de cadera es la clasificación de Gardner, que lo vamos a clasificar justamente en Gardner. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Son para fracturas del cuello femoral. Entonces, la grado 1 es una fractura incompleta, que incluso acá en la imagen, como podemos ver, ni se nota, ¿no? O está impactada en valgo. ¿Qué quiere decir valgo? Es una posición en la cual el eje femoral o el eje de la extremidad se va a alejar del eje central del cuerpo. El grado 2 vamos a tener una fractura completa, pero sin desplazamiento, que tampoco no se puede incluso ver con claridad acá en la imagen. El grado 3 ya es una fractura de cuello femoral parcialmente desplazada en varo y el grado 4 completamente desplazada. De acuerdo a esta clasificación, estamos hablando ya de las intracapsulares, fracturas intracapsulares. De acuerdo a esta clasificación de Gardner, podemos brindar el tratamiento que corresponda. Para ello pasamos al siguiente algoritmo. Entonces, si tenemos una fractura, acá nos estamos centrando netamente en las fracturas intracapsulares, o sea, del cuello femoral, tenemos en la grado 1 y grado 2, que eran la incompleta o la completa no desplazada, podemos brindarle un tratamiento conservador, que generalmente en los últimos años ya se está dejando de lado. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos pacientes? Últimamente se está optando por los tornillos canulados, que son los que se representan en la imagen. En la primera imagen radiográfica que está en el centro. Cuando es una clasificación más avanzada, grado 3 y grado 4, bueno, ya vamos a optar por un tratamiento, puede ser de reemplazo articular, o sea, una prótesis de justamente la articulación de la cadera. Entonces, para concluir, debemos hacer todo lo posible para preservar la cadera, esté desplazado con minuta. Eso es lo que trataba de explicarles en el algoritmo anterior. Últimamente se está optando mucho por los métodos de osteosíntesis, ya sea los tornillos canulados o, como podemos ver, los clavos o placas que se utilizan para preservar la cadera de los pacientes con fractura de cadera. En jóvenes hay que siempre tratar de conservar la cadera con osteosíntesis. En jóvenes, cuidado con el acortamiento, porque esto va a completamente influenciar en el compromiso funcional a posteriori. En ancianos, tratar con osteosíntesis en casos no desplazados puede ir bien,
En casos impactados puede ir bien o con inclinación posterior menor de 20 grados. Ya cuando es una fractura desplazada, hay que pensar que el paciente va a necesitar una prótesis. Y se debe evaluar con una tomografía la integridad de la cortical posterior. Esos son algunos de los alcances que les puedo brindar en esta pequeña ponencia sobre lo que es fracturas de cadera. Muchas gracias.